En tu cruz sigues hoy, Jesús, te acompaña por donde vas, en el hombre que está en prisión. Hola hermanos, el día de hoy, 2 de marzo del 2021, es martes de la segunda semana del tiempo de la Cuaresma. En exactamente un mes estaremos en Viernes Santo, precisamente porque hoy es 2 de marzo, 2 de abril es Viernes Santo. O sea que, vamos, ya notaron que hay luna llena, ¿no? O sea, bueno, ya la próxima luna llena estaremos en la Pascua. Bueno, hoy voy a hablarle brevemente del beato Enrique Suso. ¿Okay? Realmente su apellido era Bamberg, pero él decidió utilizar el apellido Sucé de su mamá, no el de su papá. Él nace en 1295 en Constanza y bueno, la cosa es la siguiente, que él, fíjense, es uno de los más grandes místicos de Alemania, junto con Taulero, junto con el maestro Eckhart, que es muy importante en esta época. De hecho, él defendiendo a Eckhart va a ser muy famoso precisamente porque su defensa, el libro de la verdad, así se llamaba, le va a generar muchos problemas, al punto de que lo van a acusar de hereje y durante un cierto tiempo va a estar marginado. Él es dominico, fíjense, entró con los dominicos cuando tenía apenas 13 años y al inicio parece ser que era un poco negligente, no se metía de lleno y entonces, pero ya luego, después de un proceso de conversión, a lo que él llama conversión, entonces logra meterse, y ya les digo, excelente estudiante, estudia en Polonia, en varios lugares y en Basilea y sobre todo esto, ¿no? Que es un gran místico, tiene muchos momentos de éxtasis y los escribe, hay algunas de sus cartas. Una de sus discípulas será Elizabeth Bailey, que escribirá, que pondrá todo eso en la Vita Susse, la vida de Suso, y por eso se le conoce. Pero fue muy cuestionado, su teología fue muy cuestionada al punto de que algunos lo consideran una de las fuentes, o sea, un pre-reformador, o sea, antes de la reforma protestante. Imagínense si fueron los protestantes los que, para que vean ustedes la cordura de algunos de estos muchachos, ¿no? Que destruyeron la iglesia donde estaba su tumba y entonces la hicieron desaparecer. La tumba desapareció por completo, no sabemos, ni siquiera sabíamos dónde estaba enterrado, pero no está la tumba, o sea, sencillamente la destruyeron por completo, para que vean ustedes el fanatismo y nos acusan a nosotros de idólatras y de fanáticos, en fin. El tema es que ya el Papa Gregorio XVI lo va a beatificar. No ha sido canonizado aún, pero ya les digo, su teología es muy interesante. Lo que pasa es que es muy fino en su manera de escribir y además hace algo que a mí me llama la atención, ¿no? Todavía siguen insistiendo los protestantes que Lutero fue el primero que en esto en alemán, que no, pero fíjense, los libros de él fueron escritos, traducidos al alemán y muy, pero muy conocidos. En la Edad Media fueron muy, muy conocidos. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. La primera lectura está tomada del capítulo 1, del inicio del libro de Isaías, versículos 10 y luego 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llamado a la conversión, a purificarse, a lavarse, piensen en el bautismo en el caso nuestro, y miren que dice príncipes de Gomorra, o sea, vamos, ¿qué pasó aquí? De Sodoma, no, ¿qué pasó? Si ya Sodoma y Gomorra ha sido, pero es la imagen para representar precisamente todos los pueblos, lo más pagano, y por eso, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, como la grana, entonces podrán ser blanqueados. ¿Cuándo? Cuando ustedes sean dóciles y obedezcan. ¿Dóciles a qué? Al Espíritu de Dios. ¿Obedientes a qué? A la palabra de Dios, para que haya fruto. Habla de los frutos de la tierra, pero legítimamente, es decir, no podemos dar fruto si no estamos dispuestos a dejarnos conducir por el Espíritu. La Cuaresma es tiempo de conversión y esta segunda semana lo va a enfatizar muchísimo más. O sea, nos va a llamar a esto, a vivir. Si ayer era la misericordia de Dios, ¿no? Sean misericordiosos como misericordioso es su Padre, es para que descubramos que la conversión no es por miedo. La conversión es una respuesta al amor inmerecido que Dios me da. El Evangelio. Mateo, capítulo 23, ojo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Capítulo 23 son los improperios, ¿no? Le caen a palos a los fariseos. Y aquí empieza el asunto.
En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra los llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues de aquí en adelante no me llamen padre. Ya saben, aquí lo que dice. Ay, Dios mío. Ese fanatismo es de lo más ridículo. Fíjense. Empecemos. ¿Por dónde comienza? Comienza señalando que en la cátedra de Moisés, la cátedra del lugar desde donde enseña el maestro, o sea, lamentablemente a lo que decía Moisés lo sustituyeron la mentalidad farisea y la mentalidad de los escribas. Y evidentemente estos muchas veces andaban muy perdidos. Entonces, hay algunos que se constituyen incluso en sentarse en el trono de Dios, ¿verdad? Y lo que dicen, pontifican de una manera, olvídense, su palabra es la palabra de Dios casi. Por eso a mí me da miedo que hay gente que le dice a uno, es que fíjese, por ejemplo, que este grupito, esta secta, lo que sea, este movimiento, yo no me explico, no quiero juzgar a nadie, ¿no? Pero entiendan en esto, ¿no? Son bien literalistas, leen la Biblia. No. Si lo notan bien, es la interpretación del pastor o de la pastora a lo que le dan valor. Cuidado. Y eso también nos puede pasar en la Iglesia Católica. Cuidado que aquí no estoy aquí echándole tierra. Que no. Hay que ser honestos también. Y luego, fíjense, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque dicen una cosa y hacen otra. Y aquí sí, cerremos el asunto porque me incluyo. Sí, vieran qué difícil es predicar. Se lo digo de todo corazón. Cuando uno sabe que lo que está diciendo a veces uno no lo cumple. Sí, es cierto, lo admito, con mucha honestidad. Y me he confesado de eso, créanme lo que sí. Porque hombre, no es el afán de ser hipócrita, no es cinismo, no es por quererlo hacer. Pero como a veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, como diría San Pablo, y me pasa. Y yo sé que pasa a muchos de mis hermanos también. Pero no por eso vamos a dejar de esforzarnos, ¿no? Y ojalá que la palabra nos cale mucho. Porque es bien difícil esto también de admitir, que a veces le estamos exigiendo mucho a la gente, ponen fardos pesados sobre sus espaldas, pero ni con un dedo lo quieren mover. Y claro, ¿y a quién no le va a gustar que le den los primeros puestos, pues? Que le den el primer lugar en los banquetes, en las sinagogas, que le reconozcan, que le llamen maestro, que le llamen... ¿A quién no? O sea, es decir, es una tentación muy linda, no muy sutil. Y cuidado, el maestro, ¿quién nos educa? Si alguien me ayuda a conocer lo que Cristo dice, fantástico. Ese puede ser mi maestro, evidentemente en minúscula, porque el maestro por antonomasia es el Señor. No llamen a nadie padre, que no ponga a nadie usted en el lugar de Dios. Eso es, porque su padre es el Padre que está en los cielos, claro. Nadie está, pero mi papá es mi padre. No sé si tengo padres espirituales, claro que sí, los he tenido a lo largo de mi vida, que me han ayudado a llegar a Dios, a conocer a Dios. ¿Cuál es el problema con eso? Nada, solo que usted no coloque en el lugar de Dios a lo que no tiene lugar. Por eso el final es la clave de todo el texto. Un camino de conversión es humillarse. Es aprender a ser el último, a ser el servidor. Cuesta, a todos nos gusta que nos sirvan, a todos nos gusta que nos hagan las cosas, pero el camino no es ese. El camino es asemejarnos a Cristo. Ese es el camino de la conversión. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. ¿Cómo actuaría Él? ¿Qué haría Él? Bueno, por lo pronto, hagamos oración. Tú, Jesús humilde, nunca me has dicho, humíllate ante mí, dobla la cabeza, el corazón, la vida y esparce sobre tu rostro luto y ceniza. Tú me propones, levanta la mirada y acoge la dignidad de hijo en toda tu estatura. Humíllate conmigo y vive en plenitud. Bajemos juntos a la hondura sin sol de todos los abismos para transformar los fantasmas en presencia y los espantos en apuesta. Únete a mi descenso, en el vértigo y el gozo de perdernos juntos en el porvenir de todos, sin ser un orgulloso inversor de éxitos seguros. Amén. Únete a mi descenso, el abajamiento. Cristo, siendo Dios, no retuvo su dignidad, nos dice San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Únete a mi descenso, humíllate, abájate,
rebájate. Eso es el camino. No hay humildad sin humillación, va a decir el Papa Francisco. Bien, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz martes para todos.